Bueno, buenas tardes. Yo soy Jennifer Peruseto, soy residente de servicio de nefrología de este hospital y de pediatría también en este hospital, en primeros años. Hoy vamos a repasar algunas cosas de diálisis peritoneal, sobre todo algunas generalidades y algunas cuestiones de diálisis peritoneal aguda y crónica, como para tener un pantallazo general. Es un tema bastante amplio, eh, pero bueno, para un acercamiento inicial. La idea es repasar algo de la definición, de saber la fisiología de la membrana peritoneal, algunas ventajas y desventajas, esto sobre todo relacionándolo con la otra terapia de reemplazo renal que vimos el otro día, como la hemodiálisis, los tipos de diálisis peritoneal y qué materiales se utilizan, algunas diferencias entre aguda y crónica, y cuáles son las indicaciones y las prescripciones, y cómo se hace la prescripción y las complicaciones. Entonces, la diálisis peritoneal es un procedimiento efectivo para el reemplazo de la función renal que usa el peritoneo como el filtro para depurar líquido y solutos. Es un procedimiento en el cual se va a infundir al peritoneo una solución de diálisis que tiene agua, dextrosa, solutos, y a su vez hay toxinas que movilizan desde la sangre a la solución de diálisis a través de procesos de difusión, ultrafiltración y convección. Es de elección en el tratamiento inicial de los lactantes y los niños pequeños, sobre todo los menores de 15 kilos, por la dificultad en la colocación y la dificultad para mantener un acceso vascular, y estará indicado, cuando así sea, en todo paciente que tenga una cavidad peritoneal intacta, que admita la suficiente cantidad de líquido como para hacer una diálisis adecuada. Las ventajas sobre la hemodiálisis es que es más fácil de efectuar. De hecho, en particular en la diálisis peritoneal crónica, los familiares, el cuidador principal es el encargado de realizar el tratamiento y con un entrenamiento adecuado lo puede hacer sin mayores dificultades. No requiere un equipamiento complejo. Es útil para la diálisis peritoneal crónica en los pacientes que viven muy alejados del centro de diálisis, porque lo pueden hacer en el hogar. Se puede utilizar en niños muy pequeños, como dijimos, no requiere un acceso vascular, no requiere anticoagulación sistémica, usa menos personal de enfermería y menos técnicos, logra controlar mejor la tensión arterial y la anemia, posibilita dietas más liberadas, conserva más tiempo la función renal residual, que es esto que hablamos, es el filtrado glomerular remanente en un paciente con enfermedad renal crónica en diálisis, y tiene mejor inserción escolar y social, en tanto tiene mejor calidad de vida, puede estar más tiempo en la casa con su familia, hacer sus actividades habituales. Las desventajas son que utiliza que la ultrafiltración y la remoción de solutos es impredecible, es menos precisa que en el caso de la hemodiálisis, tiene bajo clearance de moléculas pequeñas como los errores congénitos, y está contraindicado, tiene contraindicaciones absolutas que serían la hernia diafragmática, onfalocele, gastrosquisis, debilidad en la pared abdominal, y otras que son más discutibles, la cirugía abdominal reciente, enfermedades intestinales graves, las ostomías, que tampoco serían de primera elección. Entonces, la membrana peritoneal, que es la cerota más extensa del organismo, se comporta como una membrana semipermeable para el transporte de solutos y líquido entre la microcirculación y el líquido de diálisis. Se compone de esta lámina de tejido celular laxo, que está recubierta por células mesoteliales y contiene vasos sanguíneos, linfáticos, nervios. En particular, en pediatría, es particularmente efectiva porque tiene una relación entre el peso corporal del niño y la superficie de la membrana peritoneal mucho mayor en relación con los adultos. Y este área peritoneal efectiva es la superficie del peritoneo que entra en contacto con el líquido, y por lo tanto del volumen de infusión, del decúbito de paciente que van a determinar esta superficie de contacto con el líquido, va a depender también la capacidad de intercambio. El transporte peritoneal depende de estos tres procesos: el proceso de difusión, que es el pasaje de solutos desde el compartimento sanguíneo a la cavidad peritoneal, que va a depender del gradiente de concentración. Solutos pasan de un compartimento de mayor concentración a uno de menor concentración. También depende del peso molecular del soluto. A menor peso molecular, mayor difusibilidad. Depende de este área peritoneal efectiva, superficie de contacto, y de la permeabilidad peritoneal. En tanto, como decía acá, que algunos procesos peritoneales, la fibrosis, la peritonitis, pueden alterar también la capacidad de transporte.
La ultrafiltración es el movimiento de agua de los capilares sanguíneos a la solución de diálisis hipertónica y depende de este gradiente osmótico, que en el caso de nuestras soluciones de diálisis va a estar dado por el contenido de glucosa, la concentración de glucosa del líquido. Y la convección es el movimiento de solutos transportados en el líquido ultrafiltrado por un gradiente de presión. Son los solutos transportados por arrastre. Y va a depender del líquido ultrafiltrado y de la permeabilidad de la membrana también. Entonces, para la diálisis vamos a necesitar la solución de diálisis, que está compuesta por agua y además se compone de tres agentes básicos. Uno es un agente osmótico, que es la dextrosa, en el caso de las soluciones que utilizamos acá, que tiene concentraciones diferentes de glucosa, de 1,5, 2,5, 4,25, que son los responsables de generar este gradiente necesario para realizar la ultrafiltración. En general, se intenta comenzar la diálisis con bajas concentraciones de glucosa y saber que con mayores concentraciones hay mayor poder osmótico, mayor ultrafiltración. La dificultad o el problema aparece cuando, después de exponer por tiempo prolongado un peritoneo a soluciones con altas concentraciones de glucosa, hay daño histológico en la membrana y puede generar fallos en la depuración de solutos a largo plazo. Dañar ese peritoneo y, y que sea difícil seguir utilizándolo. No, no, no es lo mismo. Una sustancia Basper que sirve para corregir la acidosis metabólica, que en el caso de los líquidos que se usan acá es el lactato el responsable, y concentraciones balanceadas de electrolitos que tienen sodio, calcio, cloro, magnesio y no tienen potasio. Hay bolsas de 2 litros y de 6 litros son las que se usan acá, y otras de 1 litro, de 2 litros y medio que no se usan. Acá tenemos los catéteres. Se recomiendan utilizar catéteres flexibles de silicona, estos con manguito de tipo Tenhoff, que van a tener 3 porciones. Desde el lado derecho, la porción intraperitoneal es multifenestrada y se va a colocar con el extremo en el fondo de saco de Douglas. La porción intramural, que tiene 1 o 2 manguitos o CAF de Dacron, que esos manguitos permiten la infiltración capilar y fibroblástica y hace que genera un anclaje que no necesita una sutura al tejido, sino que dejándolos madurar, digamos, 3, 4 semanas, para el caso de la diálisis crónica, genera ese anclaje del catéter sin necesidad de sutura. Tiene un CAF interno que se aplica sobre el músculo recto y uno externo que está en el túnel subcutáneo a 1 o 2 centímetros del orificio de salida, y la parte externa que es la parte izquierda, que es visible. Y bueno, pueden ser todos rectos, pueden tener esta parte intraperitoneal recta o espiralada, y pueden tener la parte intramural recta o curva también. Los catéteres se colocan en quirófano por abordaje laparoscópico en general. Van a ver que previamente siempre indicamos o polietilenglicol o enemas evacuantes, con una profilaxis antibiótica con cefalosporinas de primera generación. En quirófano nos aseguramos primero se hace una omentectomía, tenía una foto para poner, pero me parece que no la puse. Una omentectomía donde se corta el epiplón porque muchas veces genera obstrucciones y altera la permeabilidad del catéter. Se utiliza un tunelizador para describir ese trayecto subcutáneo. Y intraquirófano, personal de enfermería del servicio prueba la permeabilidad del catéter, se hace una infusión del líquido y el drenaje para probar que esté permeable. Bueno, esas son las complicaciones de la colocación del catéter, la hemorragia, la perforación y las obstrucciones que pueden aparecer después también, obstrucciones con fibrina, por aplastamiento, por estreñimiento, por atrapamiento con el epiplón, por acodamiento del catéter, etc. O fuga del líquido cuando ponemos más líquido del que tolera el paciente. Esta es una cirugía, ahí es donde está colocada la porción distal, y así como queda colocado el catéter en el paciente. Entonces va a tener el catéter, que está acá, si que lo quieren mirar, por lo menos a través del coso se pasa.
El catéter tiene un intermediario de titanio de plástico, depende del sistema, tiene este set de transferencia, que también está acá. Y esto va conectado a un tapón cuando no está conectado a la diálisis, que tiene un desinfectante, o bien cuando se conecta a la bolsa de diálisis, se retira el tapón y se conecta a la bolsa de diálisis. Este selecciona la intraperitoneal, por así decirlo, y esto va conectado a este sistema, que este sistema es el que se puede cambiar a hacer este de cambio como en el bien. Y acá, que ahí está la bolsa, ¿no? Entonces, van a pedir la cirugía, porque no podemos. Ahí está la conexión. El catéter es el intermediario, el set de transferencia que va unido o al tapón o a la bolsa. Bueno, para la diálisis peritoneal aguda las indicaciones las habíamos hablado en la última vez, son las mismas indicaciones. ¿Alguno ha tenido que indicar en alguna guardia? No me indica la carta. Sí, pero la indicación la terminan haciendo. Diálisis aguda o ha entrado un paciente con requerimiento de diálisis. Para algún paciente que haya entrado con necesidad de diálisis aguda, que haya tenido que poner un catéter y eso, ¿no? ¿Y por qué patología? Un show que es la más frecuente, que es una diálisis aguda, la sí. Pasan generalmente en casos de muy chiquititos, siempre preferimos la. Así lo haces la atención. Ellos son peces más chiquititos, con pedazo de carga de volumen, y a veces no son candidatos a hemodiálisis, y ellos colocan sus propios catéteres. Y los catéteres con lo que hacen diálisis peritoneal, pero la indicación son cardiópatas con sobrecarga de volumen y que no pueden, que tienen el peritoneo íntegro y que no se pueden inmovilizar, con el peso más que nada. Bueno, con diálisis peritoneal arrancan bien, pero los chicos son muchos veces. Sí, se más bien el pecho abierto. Bueno, y acá para repasar un poquito de cómo se hace la prescripción en la diálisis peritoneal aguda, se hace un sistema cerrado con bolsas ENI, bueno, el paciente generalmente está acostado, hay una bolsa de infusión que generalmente se coloca en altura, el líquido ingresa por gravedad, y este sistema ENI se conecta al catéter del paciente, que va conectado a una bolsa de drenaje y dependiendo cómo se abren las pinzas, se hace primero el drenaje, se cierra y después la infusión del líquido. ¿Cómo se hace la prescripción de la diálisis? Es individualizada, va a depender del peso del paciente, de la situación clínica, del estado de hidratación del paciente. Pero bueno, acá hay como una propuesta. El volumen de infusión puede ser inicialmente entre 10 y 20 mililitros por kilo, tratando de evitar aumentos importantes de la presión intraabdominal porque pueden generar dolor o fuga del líquido. Y en función de la tolerancia se puede aumentar progresivamente hasta 40 mililitros por kilo. El tiempo de cada intercambio, no, gracias. El tiempo de cada cambio va a ser aproximadamente 60 minutos, 60-90 minutos, con un tiempo de permanencia de entre 30 y 45 minutos, porque con baños cortos, esto no lo dijimos cuando hablamos de la concentración de glucosa, pero con baños cortos se logra mayor tiempo de ultrafiltración. A medida que pasa el tiempo y se equiparan las concentraciones de glucosa en ambos compartimientos, esa gradiente de concentración desaparece y la ultrafiltración se frena. Entonces, baños cortos logran mayor ultrafiltración, si esa es la idea. Y el número de intercambios puede ser entre 6 y 8. El tipo de concentrado que vamos a usar va a depender de la situación clínica del paciente, según la sobrecarga de líquido, pero iniciamos, salvo una necesidad,
se inicia, o sea, si el paciente está euvolémico, con un concentrado de glucosal 1,5. Hay ciertas situaciones que necesitan el agregado en el líquido peritoneal de heparina por obstrucciones cuando el líquido viene con fibrina, eh, que se puede utilizar, se infunde en el líquido de diálisis, y como no se absorbe por peritoneo, no produce anticoagulación sistémica, no tiene mayores complicaciones. Potasio cuando haya calemias menores de 3,5 o insulina en el caso de hiperglucemia, como para saber. Esta es cuando en los controles de enfermería se van a encontrar con una planilla parecida a esta, donde acá se registran los datos filiatorios del paciente. Es muy importante colocar el peso antes del inicio y al final de la diálisis, y tiene algunos datos como el número de orden del baño, la hora, el volumen de infusión, el tiempo de permanencia en el abdomen, el volumen del líquido drenado, la composición del líquido, el balance parcial, que es el balance en este baño, y el balance total, que es el acumulado. Entonces acá puse como un ejemplo, porque por ahí esto es como lo que más ven. Un paciente de 13 meses con diagnóstico de SHU, que pesa 10 kilos, empieza el primer baño a la mañana. Yo puse 400 mililitros, un paciente que ya sabemos que tolera un volumen completo. Lo podemos calcular a 40 mililitros por kilo. Baños cortos de 45 minutos, por ejemplo. Drenan 470 mililitros, iniciamos con un concentrado de 1,5, el balance de este baño entra en 400, sale en 470, es menos 70 el balance total porque es el primer baño del día. Baño siguiente con las mismas indicaciones, ingresan 400 mililitros, salen 440, el balance parcial es menos 40 y el balance total es el acumulado, y así sucesivamente. Este paciente, por ejemplo, hasta este cuarto baño lleva un balance acumulado de menos 165, ultrafiltra 165 mililitros, que eso es lo que utilizamos para hacer los balances al final del día. Bueno, no sé, ¿tienen alguna pregunta de esto? De lo que hablamos acá. Llamando la atención en esos barrios, estamos realizando los pacientes. Sí, sí, se van quedando con líquido y esas cosas. Claro, exactamente. Y de cuándo, por ejemplo, el último año que ella le mostró, ya no venían sacando tanto, al final se tiene que ir llamando la atención, porque el paciente no está restringido, o si está restringido, si tiene algún otro signo de sobrecarga de volumen, o sea, tiene que ir por la... A ver, no, no saca nada o se queda con positivo, imaginen que van a jugar quedando dentro del peritoneo, y ese peritoneo cada vez le vamos a intentar poner el mismo baño y va a estar más extendida ese abdomen. La realidad es que tendríamos que ver por qué es que no ultrafiltra, porque la realidad es que tenemos que ver que empiece a ultrafiltrar. Puede ser o que lo estemos, o que esté euvolémico y lo estemos pegando, o que ese peritoneo no esté funcionando bien, o problemas mecánicos de la misma diálisis. En general, en nuestra sala, los mecánicos de las enfermeras generalmente saben manejar muy bien, y la verdad que nuestras enfermeras siempre hacen diálisis peritoneal. Sí hay que ver si cómo está el paciente. Y si se queda con algo positivo, ¿no? Ahí. Y además el paciente está tomando, cuando vamos a hacer balance, este positivo que se queda, ¿lo sumamos? A lo que queda dentro. ¿Cómo sería? Ponemos un ejemplo. Sí. ¿Qué hay que dice el balance total? Claro. Ingreso del paciente. Sí, pero a veces, por ejemplo, el balance me queda, o sea, como que me queda que no saco nada, o sea, que nada, o que me queda Ay. Claro. Vos querés que tu paciente quede con un balance negativo. Vos le aportaste 700 mililitros o 700 de ingreso, sí, y del balance de esto, de lo que está sacando en total, te quedó que sacó 500 mililitros. Sí. Ultrafiltró 500. Este paciente te está quedando positivo. Positivo. Ahí está ganando. Bueno, entonces ahí es cuando vos te estás planteando qué es lo que tenés que hacer. Se me está quedando con volumen.
le pongo un baño más, me alcanza eso para que no tenga síndrome de sobrecarga. Todo esto siempre va a formar parte de los egresos y no de los ingresos del paciente. Creo yo que vos estás diciendo, por ejemplo, si el total te queda positivo en 60, te queda positivo. Si lo sumo a la... No, el que no, o sea, no lo Si solo balance total, claro, que le queda pues el año, digamos, o sea, en el quinto año la que ingresaron 400 y salieron 340, en ese parcial te quedó un 60. positivo de 60, entonces en el total te quedó en un menos 105. Sí. Ahora después mirás el balance total. Claro. En algún año, en total te quedan positivo de positivo. Es un ingreso más. Eso me interesa, o sea, no. El balance total te queda de todo. Y le sumo. Y puede ser que teniendo más gente. Sí. Depende del objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Si queremos bajar toda la urea que está. Esto es solamente para tener en cuenta líquidos, el manejo de líquidos. Sí, efectivamente, con un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? O tener más neutro, o tener más negativo, porque es hipertenso. O no, usar el Está demonizado. pero tiene que tener un gran altas, pero que no tiene un positivo. No, entonces, si hacen el agudo, uno generalmente busca más ultrafiltrar, porque tenés una entrada, un ingreso fácil, buscar con lo que está con la tentación, buscar por lo menos neutro. Y tenés un paciente que tiene Los entonces crónicos, que sí, a veces tienen presión sexual. Claro. No, sería positivo. Más crónico. Igual, pero no se hace lo para. Igual es como a los pacientes, ¿sí? ¿Te das cuenta? No. No sé, no sé qué se ve en el chat. No. A veces volumen en total. Ahora es muy varios. Tiene varios. Digo, 60 dentro de la panza, con entre lo que sacó y en todos los varios, lo tenés que sumar, porque vos lo vas a llevar a bien. Claro, que lo están haciendo eso. Claro. Claro, no es ingreso. No, Lo podrías hacer, pero acá ya tenés el resultado final. Lo podrías hacer. Entonces vas a tener que tener en cuenta los ingresos por boca, los ingresos viendo venosa y los egresos que puede tener diuresis además, más este egreso que tuvo un balance negativo en la diálisis peritoneal. Esto es un balance de la diálisis peritoneal únicamente. Y esto sirve para el manejo de los líquidos, digamos. Después hay que tener en cuenta otras características. El laboratorio, algunas más, la situación clínica. Bueno, y para repasar algunas cositas de diálisis peritoneal crónica, el paciente, la indicación para que un paciente ingrese con un paciente con enfermedad renal crónica terminal ingrese a diálisis peritoneal, se basa en criterios bioquímicos como el filtrado glomerular menor a 10 y la presencia de signos y síntomas de uremia, de sobrecarga de volumen, de hipertensión, de hipercalemia, de anemia intratable, retraso en el crecimiento a pesar del tratamiento médico adecuado. Entonces, el objetivo de la diálisis peritoneal es proveer una diálisis adecuada que le permita el crecimiento y la nutrición del paciente, conservar esa membrana peritoneal como membrana dializante y minimizar los factores de riesgo y posibles complicaciones. Es de especial importancia el enfoque interdisciplinario, que siempre está coordinado por un nefrólogo pediatra, pero requiere de cirujano, psicólogo, trabajador social, nutricionista, enfermera, sobre todo las enfermeras que tienen un contacto muy estrecho con los pacientes y las familias. Entonces, cuando se planifica el ingreso de un paciente a diálisis peritoneal crónica, inicia con una entrevista, donde se da al paciente información sobre las modalidades de la diálisis, qué características, qué cuidados necesitan y cómo va a ser la calidad de vida del paciente de ahí en adelante, cómo van a ser el seguimiento, los controles.
y se va a interrogar acerca de algunas condiciones habitacionales. El paciente tiene que tener en la casa, tiene que disponer de una habitación donde se pueda hacer diálisis peritoneal, que tenga piso, techo, paredes lavables, que tenga puertas y ventanas que cierren adecuadamente para evitar corrientes de aire, tiene que tener agua corriente, tiene que tener conexiones de luz ininterrumpidas. Y bueno, se pregunta sobre el tipo de trabajo que tiene el cuidador principal, quién estaría encargado de hacer el tratamiento, el tiempo disponible que tiene, como para adecuarlo a la vida del paciente y la familia. Entonces después se solicitan el módulo de implante y los materiales de diálisis, que es lo que se va a necesitar para hacer la diálisis más adelante, las bolsas, los tapones, etcétera, y se planifica el turno quirúrgico para colocar el catéter. El catéter se coloca, como ya lo dijimos, en quirófano por el cirujano especializado, por la paroscopía de la misma manera, pero requiere mayor tiempo, se requiere una espera de 3 a 4 semanas para lograr esto del anclaje del catéter gracias a esos casos. Dentro de este mes previo a la colocación del catéter, el paciente, sobre todo la familia, pero los pacientes más grandes, los adolescentes, pueden incluso ellos con el tiempo aprender la técnica de diálisis, pero la familia, el cuidador principal, va a aprender a hacer el procedimiento. Es solamente la persona que realizó el entrenamiento, es la persona autorizada a realizar el procedimiento en la casa. Se hace con personal de enfermería que está entrenado y especializado, y se enfatiza en el lavado de manos, uso de barbijos y minimizar las posibilidades de infecciones. Y se hacen prácticas sobre la técnica de la diálisis, que se utiliza primero algún simulador, que nosotros tenemos un muñeco en el servicio, y después, una vez aprendida la técnica, se hacen al principio lavados en los pacientes que ya se colocaron el catéter, un lavado por semana durante el primer mes, hasta que cuando está preparado las 3-4 semanas de colocación, pues empieza la diálisis en el paciente. Para la prescripción, en cuanto al volumen de infusión, se puede comenzar con volúmenes más bajitos, siempre durante la noche el peritoneo admite más volumen, y después se puede ir progresando en función del objetivo y de la tolerancia del paciente a volúmenes mayores. Y dentro de esta diálisis peritoneal crónica tenemos dos modalidades. Una es la continua ambulatoria, que es... para el otro lado. Que es un manual, es de manera continua, de manera que el líquido está en la cavidad peritoneal todo el tiempo, todo el día, todos los días, a través de varios cambios en el día. En general son 3 cambios durante el día y un cambio nocturno, con un tiempo de permanencia prolongada, el promedio de 6 horas. El nocturno puede ser mayor, de 9 horas, con un sistema en I. Y hay bolsas de distintos tamaños, que usamos las de 2 litros. Esas son las bolsas. Esta es la bolsa que contiene el líquido de diálisis. Esta es la bolsa de drenado. Tiene 2 tubuladuras que conectan a este disco control y este dispositivo donde va adaptado el catéter del paciente. Se coloca ese disquito control en este organizador. Se conecta previo lavado de manos, adecuado, primero con agua jabón, después con alcohol, se conecta el catéter del paciente acá y se gira esta perillita que tiene 4 posiciones. En una primera posición se drena el líquido del paciente a la bolsa de drenaje. En la segunda posición se purga en toda la guía, que se mantiene por unos segundos solamente para purgar la guía. En la tercera posición se infunde el líquido de diálisis desde la bolsa de diálisis hacia la cavidad peritoneal del paciente. Y en la cuarta posición se cierra el sistema, se desconecta al paciente y se coloca un tapón que se venía en un paquetito estéril. Tapón nuevo. Ese es el sistema NI. La otra modalidad es la diálisis peritoneal automatizada, en donde el paciente se dializa por medio de una máquina, una cicladora, que realiza los intercambios durante la noche mientras el paciente duerme. Se setea previamente el volumen de cada intercambio, el tiempo total de la diálisis, y la máquina solamente calcula el tiempo de permanencia de cada cambio. Entonces la máquina infunde el volumen, permanece el líquido durante el tiempo definido y después se drena y repite el ciclo varias veces durante toda la noche mientras el paciente duerme. Tiene algunas alarmas que
avisan sobre algunos errores en el procedimiento. Durante el día puede quedar con líquido, sin líquido ese abdomen, haciendo que sea continuo o intermitente, cuando queda sin líquido durante el día. Y esta utiliza bolsas de 6 litros, que son más grandes, que se conectan a un sistema que tiene una tubuladura que va al paciente. Es esta. Esta es la cicladora, que es la máquina que permite setearnos, donde está el cursor, acá. Con esto se setea y acá tiene un montón de salidas. Una es para conectar el catéter del paciente, la azul y la roja es para conectar a la bolsa. Estas dos adicionales blancas es para pacientes adultos de mayor peso que necesitan más de 2 bolsas. Y esta última es la que va al drenaje. Así que mientras el paciente duerme, el equipo realiza los intercambios. En la DPCA es de menor costo, tiene pocas necesidades para realizarlo en casa, se lo puede hacer el cuidador completamente, tiene mayor manipulación porque 3 o 4 veces al día tiene que conectar y desconectar, y se realiza durante el día y durante la noche. Si bien entre un baño y otro el paciente puede ir a la escuela, hacer sus actividades, durante el día y durante la noche está dializando. Y la diálisis con cicladora tiene un mayor costo, está menos disponible, no hay cicladoras para todo el mundo. Necesita esto de la luz sin interrupción, o sea, conexiones más estables. Como el cuidador realiza una sola conexión y desconexión en todo el día, conecta a la noche, se va a dormir, se levanta el otro día y desconecta. Tiene menor manipulación, por lo tanto uno podría pensar que estadísticamente tiene menos posibilidad de infecciones. Y bueno, tiene mayor autonomía porque el resto del día quedan libres. Para el seguimiento de los pacientes en diálisis crónica se hacen controles mensuales con la valoración clínica, nutricional, se hacen laboratorios, se hacen los cuidados del orificio de salida, se revisa la técnica de diálisis y se puede hacer la adecuación de la diálisis a través de la medición de el test de equilibrio peritoneal, que es una prueba funcional que mide a partir de la capacidad de transporte de la glucosa y de la creatinina de ese peritoneal, permite clasificar en un transportador alto, medio o bajo, y con eso poder adecuar la diálisis. Y el KTB, a través de la medición de la depuración de la urea, nos podría también, nos da un indicio de cuánta diálisis reciben, por decirlo de alguna manera, y permitir adecuar esta prescripción que hicimos inicialmente. Y también, bueno, se pesquisan complicaciones. Las complicaciones de la diálisis, que esto incluye muchas a la terapia aguda y crónica. Tenemos complicaciones infecciosas, que son la peritonitis, que es muy frecuente, no sé si es la principal causa de internación y de transferencia a veces digamos, de cambio de modalidad dialítica, la infección del túnel y del orificio de salida. Y después hay otras complicaciones mecánicas propias del catéter, fugas de líquido pericánula, dolor por aumento de la presión intraabdominal en función de volúmenes importantes, la migración del catéter, esto es la extrusión del CAF, que uno de los CAF salga hacia afuera, mala dinámica, y por aumento de presión, que haya hernias, hidrotórax u omalgia, y algunas alteraciones metabólicas. No vale la pena. Por ahí vale la pena mencionar la peritonitis. Muchos pacientes en diálisis peritoneal se internan con estos cuadros. La etiología puede ser bacteriana, que en un 50-60% es por gram positivos, Staphylococcus aureus y Epidermidis son los principales. También puede, en un 20-30% por gram negativo, Pseudomonas, E. coli, Klebsiella y otros. En un 20% por hongos y un 10% no tienen aislamiento. El diagnóstico se hace con 2 de los siguientes criterios. Uno es la clínica compatible, que tenga dolor abdominal, vómitos, diarrea, puede tener fiebre, no es muy frecuente, pero el dolor abdominal es bastante característico. Además, tiene un líquido peritoneal que es turbio, y al estudio citofísico-químico se ve aumento de la celularidad, hay más de 100 leucocitos por milímetro cúbico, con más del 50% de polimorfonucleares, y en el cultivo hay un aislamiento microbiológico. El tratamiento se hace con el objetivo de erradicar la infección y preservar ese peritoneo para continuar haciendo diálisis más adelante. Se hace un tratamiento empírico inicial con ceftazidima y vancomicina intraperitoneal, que en general comienzan a hacer los pacientes en la casa. Los pacientes están entrenados para reconocer los signos precoces de peritonitis.
para reconocer la diferencia entre un líquido claro y un líquido turbio. En general se comunican de alguna manera con el equipo de diálisis peritoneal y se les indica cómo seguir, pero ellos están entrenados en general a reservar esa primera bolsa donde encontraron el líquido peritoneal turbio, reservar y refrigerar hasta poder acercarse al hospital, y también están entrenados para colocar una primera dosis de antibiótico en la bolsa de infusión y administrar la primera dosis de antibiótico intraperitoneal, que ya genera bastante alivio de los síntomas, hasta poder acercarse al. Bueno, esto te los dejo, es un algoritmo sobre cómo continuar según el aislamiento y la sensibilidad. Este es un líquido clarito, que si bien puede ser amarillo, más anaranjado, tiene que ser límpido, se tiene que poder ver a través del líquido. Este es un líquido turbio, a veces se utiliza eso, poner una hoja detrás de la bolsa para ver si se puede leer a través de la bolsa, como este o como este. Y este es un líquido francamente turbio de una peritonitis de un paciente de acá. ¿Eh? Escuché por ahí. Ah, son asquerosas las fotos. Esta es, sí. Y en general se evalúa, en principio se baja el volumen de infusión. Lo primero es la cantidad de gluteo para que no se te refuerce. Bajas la máxima de emoción, cosa de disminuir la presión intraabdominal y así evitar de que entre la que realmente requiere diálisis, entre la quirófano y no. Bueno, estas son fotos de un catéter migrado. El catéter, la punta del catéter tiene que estar en el fondo del saco de Douglas y está ahí. Es un catéter acodado, que ahí es un rulo loco. Un CAF que está fuera de. Bueno, nada, y orificios podridos. Siguen diciendo. Esto es para. ¿Qué? Sí, pero no. Parecen, pero no. Bueno, esto es para contar en nuestro hospital. Esta es una estadística que se hizo hace un tiempo, entre el 94 y el 2018 hubieron 108 pacientes en diálisis peritoneal crónica. Estas son las etiologías más frecuentes. CACUT, en lo que hablamos el otro día, las malformaciones con anormalidades congénitas del riñón y la vía urinaria, siempre son la mayoría, un 50%, seguidas por glomerulopatías y otras. Y ahora, en este momento, en el servicio hay 12 pacientes en diálisis peritoneal crónica. Estas son las etiologías, la gran mayoría es por CACUT. Hay un paciente con cistinosis y un paciente con una nefronoptisis. El 58% de los pacientes son chiquitos o empezaron antes de los 5 años o tienen menos de 5 años ahora. Una paciente está a la espera de colocación de un nuevo catéter que se retiró el anterior por una peritonitis fúngica. Y después tenemos un paciente que está en lista de espera y otros 7 que están en la evaluación pretransplante. Bueno, nada más. ¿Tienen alguna pregunta, algo? Comentario. ¿O algo que les haya pasado alguna vez conmigo?